Estamos de regreso y continuamos. ¿Cómo diferenciar una especie invasora? Para eso es que se conocen y catalogan las especies nativas. Las nativas son especies que pertenecen a una región o un ecosistema determinados. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Cuando alguna especie es introducida a un nuevo medio, sus organismos desarrollan un comportamiento diferente al que tenían en su ecosistema de origen porque carecen de las medidas de control de su área de desarrollo o hábitat natural. Aquí se incluyen depredadores, condiciones específicas del ambiente o competencia por los recursos. Estos comportamientos nuevos incluyen crecimiento descontrolado de las poblaciones y conductas agresivas no mostradas en su medio natural y son utilizadas al momento de determinar la invasividad de una especie. Los impactos socioeconómicos de las invasiones biológicas son enormes, tanto en términos ecológicos como económicos. El costo ecológico lo constituye la pérdida irrecuperable de poblaciones y especies, así como la degradación de los ecosistemas. Entre los costos socioeconómicos se encuentran el impacto directo a la agricultura, silvicultura, pesca e incluso turismo, sin dejar de lado los problemas de salud pública y la pérdida de los usos culturales tradicionales de los recursos naturales. Al respecto, nuestro equipo de reporteros ha preparado un trabajo de investigación que a continuación le presento y al terminar regresamos a la mesa con nuestros invitados. Especies exóticas de todos los grupos invaden el país, aseguró la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONANP. Ha habido cambios a nivel nacional. Te puedo decir que tenemos especies exóticas invasoras de todos los grupos taxonómicos ya en el país. Estos son aves, mamíferos, anfibios, reptiles, peces, invertebrados que antes no se encontraban en el país y que ya están invadiendo. A su vez, estas especies han incrementado, han colonizado nuevos sitios y esto es debido principalmente a actividades antropogénicas, ¿no? Que derivado de su desarrollo o crecimiento económico, social y cultural, introducen especies para comercio, para sus actividades como tal o para consumo. Al respecto, la doctora Margarita García, del Programa de Especies Invasoras de la CONANP, aseguró que el hombre es el principal precursor de que exista ese intercambio de especies de una región a otra. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, maneja un listado de 1,300 especies exóticas y ha realizado evaluaciones con otras instituciones de gobierno, académicas y de la misma sociedad civil. Se tiene una lista actualmente de aproximadamente 300 especies invasoras en mayor o menor medida, ¿no? Presentes en el país. En áreas naturales protegidas, desde 2008 hemos estado trabajando tanto aquí en oficinas centrales como en todo el país, todas las áreas protegidas, recopilando información y detectando nuevas introducciones de especies invasoras, sus impactos, sus posibles usos dentro del medio. El grupo más dominante de especies invasoras son las plantas, y es que como especies invasoras entendemos, según los expertos, que se trata de animales o plantas que no son nativas, es decir, que son capaces de establecerse, sobrevivir y causar impactos negativos a la biodiversidad, reportó Marisela Bastida. Bueno, pues ahí tiene usted el reportaje. Regreso, Juan Carlos. Nos hablabas del caso de la gripe aviar, H1N5, 500 millones de aves sacrificadas, comentabas, es el número, y nos ibas a explicar por qué tiene que ver esto con especies invasoras, este fenómeno, esta incluso amenaza de pandemia, ¿no? Lo que sucede es que este virus, el virus de la gripe de la influenza aviar, afecta a muchísimas especies. Se ha estimado que afecta alrededor de 150 especies silvestres, especialmente asiáticas, africanas, europeas. Pero el problema es que muchas de estas especies se importan para el mercado de mascotas. Y esto es muy importante para México. Resulta que México, desde el año del 2006, se convirtió en el mayor importador de aves silvestres en el mundo. El mayor importador de aves silvestres en el mundo. El mayor ¿A razón de qué?
para el mercado de mascotas. Y esto es muy interesante. O sea, ¿somos compradores de animales de compañía, de mascotas? Así es. Y esto sucedió justamente porque en Europa cerraron sus fronteras a la importación justamente por el problema de la gripe de la influenza aviar. Cerraron las fronteras a la importación de aves silvestres y entonces todo lo que se le estaba vendiendo a Europa vino a dar a México. ¿Se trató de colocar o se colocó en México? Se colocó en México, justamente. Pero ya no nada más son las aves silvestres. Resulta que México es el segundo mayor importador de reptiles en el mundo para el mercado de mascotas. Somos el 10º mayor importador de anfibios. Cuando estamos hablando de peces, para peces de acuario, estamos hablando que se están importando decenas de millones de peces anualmente. Entonces somos uno de los mayores importadores de especies silvestres para el mercado de mascotas y resulta que por volumen de los ejemplares que se están importando, la mayoría son ejemplares exóticos invasores. Que luego, a ver, según lo que nos comentabas, Mario, cuando la gente no los quiere, los libera en un hábitat que no es el suyo. Algunos no se adaptan, pero otros sí se adaptan y nos generan el problema que describías, ¿no? Así es. Sí, lo que pasa es que tienen condiciones muy similares a las que de origen y se adaptan, además no tienen depredadores en ocasiones y desplazan muy fácilmente a otras poblaciones. Entonces se adaptan bastante bien, digamos, estas especies que hemos detectado y que lo tienen listados con Avio. Hay otras que no se adaptan y definitivamente pues no las encontramos. Pero sí existe un gran problema, está muy ya detectado en algunas especies, pero hay otras que no. El listado de 1000 especies que van en aumento es bastante alto. ¿El listado actualmente es de 1000 especies? Sí, es un registro que tiene Conavio y que día con día está aumentando. O sea, son 1000 especies invasoras las que tenemos, así es, digamos, registradas, reconocidas. Así es. Pero ese número va creciendo. Sí. Pero hoy día tenemos 1000. Sí, al momento tenemos 1000. Y dentro de estos grupos son los que les comentaba hace rato, las especies más sonadas, pero hay más, y bueno, también van acompañadas, como decía Juan Carlos, van acompañadas de parásitos que también van a ocasionar problemas con otras especies. Digamos, está la especie principal y todo el accesorio que lo acompaña. Así es, sí, porque traen sus propios parásitos que igual se van a adaptar y van a invadir otras especies del mismo grupo zoológico, digamos. Y también está el caso de especies que por sí mismas no son invasoras, pero sus parásitos sí. Entonces, sí mismas no son invasoras, pero sus parásitos sí. A ver, un ejemplo de este caso que acabas de señalar, Juan Carlos. Por ejemplo, hay especies, especialmente con aves. La realidad es que la inmensa mayoría de las especies, aunque sean exóticas, no son invasoras. El grupo de especies invasoras es muy reducido. Entonces, por ejemplo, hay tortugas terrestres que por sí mismas no son invasoras, pero vienen acompañadas de garrapatas, que estas a su vez traen virus y bacterias que afectan al ganado. Entonces la especie en sí no es invasora, la tortuga, pero su accesorio sí. Pero su accesorio sí lo es. Y finalmente la garrapata es otra especie. Es otra especie, claro. Y también el virus y la bacteria aunque es otra especie. Aunque venga acompañando a una principal, es otra especie. Y el virus y la bacteria son otra especie también. Sí, sería su vehículo. Bueno, digamos, hablando de especies invasoras también se puede ocasionar ya no nada más por la liberación de la gente que ya no los quiere, sino también durante una crisis, digamos, una guerra, o durante un huracán, un temblor. De repente ya hay especies que están sueltas y ocasionan invasión. Entonces, no nada más son aquellas que liberamos por ya no quererlas. A ver, antes de ir a la pausa, yo les pregunto a los dos, ¿hasta qué punto? Me queda claro que esto tiene que ver con la intervención del ser humano, su mayoría. Y puede sonar a contradicción, pero ¿hasta qué punto la invasión de una especie y lo voy a poner en estos términos, la conquista de un hábitat nuevo por otra especie o por una especie invasora, la estamos catalogando aquí, es un fenómeno inducido o es un fenómeno natural, quizá acelerado por algunas circunstancias? Yo creo que en un principio era un fenómeno natural y de hecho las especies tienden a conquistar, colonizar otros hábitats. Otros hábitats, ¿no?
de forma natural. Sin embargo, hoy en día el mayor número de casos tiene que ver por culpa del ser humano, ya sea que son introducidas deliberadamente o que son introducidas de forma accidental. O sea, la intervención del ser humano, digamos que acelera un proceso que se daría a otros ritmos de forma natural. Sí, porque en algunos casos ni siquiera se podría dar de forma natural. Por ejemplo, cuando estamos hablando de peces dulceacuícolas, esos jamás podrían llegar de África a América, y esos han sido introducidos. No había manera de que las tilapias llegaran de África a Xochimilco, jamás. ¿no? Esas fueron introducciones por parte del gobierno, que ha estado introduciendo la tilapia y muchas otras especies de peces a todos los cuerpos de agua posibles, causando una cantidad de... Esos son los casos más graves, ¿no? Sí, los más sonados. Donde obedecen a una mal interpretada y mal diseñada política pública, ¿no? Una decisión de autoridad de introducir una especie en otro lado por razón de impulso a cierta actividad económica, y acaban depredando un ecosistema, ¿no? O convirtiéndose en la razón de la depredación de un ecosistema y de la extinción de otras especies, ¿no? Efectivamente, y anteriormente las mismas autoridades y los mismos científicos no se percataban de las consecuencias tan graves que tenía la introducción de este tipo de especies, y entonces lo que pensaban es, bueno, si en este lugar, con esta especie, está habiendo un desarrollo económico, se está haciendo una utilización económica muy buena, ¿por qué no la traemos acá y hacemos exactamente lo mismo? Y era algo normal y se hacía en todo el mundo. Actualmente ya se reconoce la problemática tan grave que tienen estas especies exóticas invasoras, y sin embargo la realidad es que, por ejemplo, en México, en nuestro país, aun cuando las mismas autoridades reconocen esta problemática, no hacen absolutamente nada para detener esta actividad. De hecho, desde el 2010 cambió nuestra legislación y se prohibió, ya no se permite la importación de especies exóticas invasoras o de aquellas especies que son portadoras de especies exóticas invasoras, y sin embargo se siguen importando. Déjenme ir a una nueva pausa. Regresamos para ver, qué pasa en materia de política pública hoy día, qué está haciendo México o qué estamos dejando de hacer para enfrentar que es un problema, repetimos, no se queda solo en el nivel de la protección de la biodiversidad. O sea, hay salud pública detrás y hay economía, y por lo tanto hay empleos y hay seres humanos detrás de los problemas que derivan de las especies exóticas invasoras. Esto es política ambiental. Vamos a una pausa y enseguida estamos de regreso.